¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sería vivir en un lugar donde la temperatura alcanza los 35 grados bajo cero? Donde el supermercado más cercano está a días de camino y, aunque quisieras ir hasta allí, la nieve ha cubierto todos los caminos y te has quedado literalmente atrapado. No estamos hablando de un reality show de supervivencia en la televisión, sino de la vida real de miles de personas que viven en los pueblos más aislados de las montañas de Nepal. Para ellos, el invierno no es esa época agradable en la que se toma chocolate caliente y se ve Netflix bajo la manta. El invierno es una batalla de meses contra el frío extremo, el hambre y el aislamiento total. ¿Y sabes qué es lo más increíble de todo esto? No solo sobreviven, sino que viven con una dignidad que te dejará boquiabierto. Descubramos los secretos de la supervivencia en otro viaje por este mundo bello. La llegada del invierno. Cuando piensas en Nepal, probablemente lo primero que te viene a la mente es el monte Everest, ese gigante de 8.849 metros de altura que atrae a alpinistas de todo el mundo. Pero Nepal no es solo el Everest. Este país encajonado entre China y la India, con una superficie de 147.100 kilómetros cuadrados, es un lugar de contrastes extremos. En el sur, en las llanuras de Terai, la temperatura puede superar los 40 grados en verano. En el norte, en las regiones montañosas del Himalaya, el termómetro cae muy por debajo de cero durante el invierno. Y es precisamente en estas montañas, en aldeas aisladas a más de 3.000 metros de altitud, donde algunas de las comunidades más resilientes del planeta se enfrentan a uno de los inviernos más brutales que existen. Estamos hablando de lugares donde la vida transcurre a un ritmo completamente diferente al que conocemos, donde no hay prisas, donde cada gesto cuenta y donde la supervivencia depende de conocimientos transmitidos de generación en generación. El invierno en estas regiones comienza a aparecer alrededor de noviembre y no se va hasta marzo. Durante estos meses, la transformación del paisaje es radical. Lo que antes eran caminos de tierra batida se convierte en una alfombra blanca y compacta de nieve. Los ríos que corrían con fuerza se congelan, convirtiéndose en estatuas de hielo. El cielo, que durante el otoño aún mostraba un azul profundo, se vuelve gris y pesado, cargado de nubes que descargan nieve sin cesar. El viento es otro personaje importante de esta historia. Sopla con una fuerza impresionante, trayendo consigo un frío que penetra hasta los huesos. La temperatura durante el día puede dar un respiro y rondar los 0 grados, pero cuando se pone el sol, la cosa cambia. Por la noche, el termómetro cae en picado y puede llegar fácilmente a 20 o 30 grados bajo cero. Y para empeorar las cosas, a esta altitud el aire es escaso, lo que significa que hay menos oxígeno disponible. Así que, además de lidiar con el frío extremo, las personas tienen que lidiar con la dificultad para respirar, especialmente cuando realizan algún esfuerzo físico. Pero aquí está el detalle que mucha gente no entiende. A pesar de todas estas dificultades, la vida en estas montañas tiene una belleza única, casi mágica. El silencio que trae la nieve es diferente a cualquier silencio que hayas experimentado. Es un silencio profundo, que parece envolverlo todo. Las montañas cubiertas de nieve brillan bajo la luz del sol como si estuvieran hechas de diamantes. Y cuando llega la noche y el cielo está despejado, las estrellas aparecen con una intensidad absurda, porque allí arriba no hay contaminación lumínica. Para estas comunidades, el invierno no llega por sorpresa. Saben exactamente cuándo va a llegar y se preparan con meses de antelación. Durante el otoño, entre septiembre y noviembre, hay una carrera organizada. Los hombres salen a cortar leña y almacenan todo lo que pueden, porque sin leña no hay forma de cocinar, no hay forma de calentarse y, básicamente, no hay forma de sobrevivir. Las mujeres trabajan en la cosecha de las últimas verduras de la temporada y comienzan el proceso de fermentación y deshidratación de los alimentos que durarán todo el invierno. Las casas, que durante el verano pueden tener algunas rendijas, se sellan cuidadosamente. Se tapa cada agujero, se refuerza cada ventana. Se revisan los tejados para garantizar que aguantarán el peso de la nieve que se acumulará durante meses. Y no estamos hablando de una fina capa de nieve.
En algunos lugares, la nieve puede acumularse hasta más de 1 metro de altura, y si el tejado no es lo suficientemente fuerte, la casa puede derrumbarse literalmente. Otra cosa curiosa es que estas familias viven en una especie de ciclo natural que se ha ido ajustando a lo largo de los siglos. No luchan contra el invierno, bailan con él. Saben que durante estos meses la vida se ralentizará, las actividades se reducirán y el objetivo será sobrevivir con lo que se ha preparado. No existe esa ansiedad de querer hacer 1000 cosas a la vez. El ritmo es otro, es un ritmo conectado con lo esencial, con lo que realmente importa. Y lo que realmente importa en el invierno de las montañas de Nepal es muy simple. Mantenerse caliente, alimentado y vivo. Parece obvio, pero cuando vives en un lugar donde salir de casa puede significar la muerte por hipotermia, donde un accidente puede dejarte sin ayuda porque no hay forma de pedirla, estas prioridades se vuelven cristalinas. El aislamiento geográfico y cultural. Ahora vamos a hablar de uno de los aspectos más impresionantes de la vida en estas montañas durante el invierno. El aislamiento. No es un aislamiento cualquiera, de esos que sentimos cuando nos quedamos sin internet durante unas horas. Estamos hablando de un aislamiento total, completo, absoluto. Cuando la nieve comienza a caer con fuerza y cubre los caminos, los pueblos quedan completamente aislados del resto del mundo. Los senderos que conectaban una comunidad con otra simplemente desaparecen bajo metros de nieve. Los ríos que se podían cruzar durante el verano se congelan, pero no de forma segura. El hielo puede ser traicionero, agrietándose sin previo aviso y tragándose a cualquiera que intente cruzarlo. Los mercados más cercanos, que durante el resto del año ya estaban a horas o días de caminata, se convierten en destinos imposibles. Las carreteras, cuando existen, quedan intransitables. Y los hospitales, ni hablar. El hospital más cercano puede estar a 3 o 4 días de caminata en condiciones normales. En invierno, esa distancia se multiplica por 10, e incluso si lograra hacer el trayecto, probablemente moriría en el camino. Este aislamiento crea una dependencia local que es difícil de comprender para quienes viven en ciudades. Todo, absolutamente todo lo que una familia va a necesitar durante el invierno, debe estar dentro de la casa o muy cerca de ella antes de la primera nevada fuerte. Comida, agua, leña, medicamentos básicos, herramientas. No hay forma de ir corriendo a la farmacia si alguien se enferma. No hay forma de pedir comida si se acaba el stock. No hay plan B. El agua, por ejemplo, se convierte en un problema interesante. Durante el resto del año, el agua proviene de fuentes naturales, ríos y arroyos que corren por las montañas. Pero en invierno, muchas de estas fuentes se congelan. La solución es derretir la nieve. Parece sencillo, pero no lo es. Derretir la nieve requiere fuego, y el fuego requiere leña, y la leña es un recurso precioso que no se puede desperdiciar. Por eso, las familias han desarrollado técnicas para optimizar el uso del agua, reutilizándola siempre que sea posible. Cualquier desplazamiento, aunque sea solo hasta la casa del vecino, se convierte en una aventura peligrosa. Caminar por la nieve profunda es agotador, cada paso requiere un esfuerzo tremendo. Y no solo es agotador, sino también peligroso. La nieve fresca puede ocultar agujeros, piedras sueltas o incluso grietas en el hielo. Una caída puede significar una fractura, y una fractura en el invierno de las montañas de Nepal puede ser una sentencia de muerte. Por eso, la movilidad es uno de los primeros lujos que estas comunidades pierden cuando llega el invierno. La gente solo sale de casa cuando es absolutamente necesario. Para cuidar de los animales, para buscar leña o para alguna emergencia. El resto del tiempo, la vida transcurre dentro de casa, alrededor de la estufa de leña, en el calor de la familia. Pero este aislamiento no es solo geográfico. También es cultural. Estas comunidades mantienen tradiciones que se remontan a siglos atrás. Nepal es un país increíblemente diverso, con 125 grupos étnicos diferentes y más de 127 lenguas habladas. En las montañas, muchos de estos grupos han conservado sus tradiciones de una forma que ya ha desaparecido en otros lugares. No viven al ritmo acelerado del mundo moderno.
No les preocupan las redes sociales, los plazos de trabajo o el ajetreo de la vida urbana cotidiana. Su vida se rige por el sol, la luna y las estaciones. Se levantan cuando sale el sol, porque es cuando pueden ver y cuando el frío da un pequeño respiro. Duermen cuando se pone el sol, porque no tiene sentido gastar leña en iluminación cuando no hay nada que hacer. Esta lógica cultural, esta forma de vida, ha sido moldeada a lo largo de generaciones por la propia geografía. Nepal nunca fue colonizado, por lo que estas tradiciones se mantuvieron puras, sin interferencias externas. El resultado es un pueblo con un profundo sentido del orgullo étnico, con un fuerte vínculo con sus raíces y con características destacadas de hospitalidad, independencia y una tenacidad impresionante. Es interesante observar que, incluso aislados, estos pueblos mantienen una estructura social fuerte. Las familias se conocen desde hace generaciones, los lazos comunitarios son inquebrantables. Y esto no es romanticismo, es una necesidad. En el invierno de las montañas, dependes de tu vecino tanto como él depende de ti. Si alguien se enferma, es la comunidad la que lo cuida. Si falta comida en una casa, los demás la comparten. Esta red de apoyo mutuo es lo que mantiene a todos con vida. La vivienda y la búsqueda del calor. Si hay algo que separa la vida de la muerte en el invierno de las montañas de Nepal, es la casa. No estamos hablando de cualquier casa, sino de construcciones que han sido diseñadas y desarrolladas a lo largo de siglos específicamente para resistir el frío extremo y mantener a sus habitantes calientes cuando fuera. El mundo se congela. La arquitectura tradicional de estas regiones es una verdadera lección de ingeniería adaptativa. Las casas se construyen con materiales disponibles localmente, principalmente piedra, madera y arcilla. No es casualidad. Estos materiales, cuando se combinan de la manera correcta, crean un impresionante aislamiento térmico natural. La base de la casa, la parte que está en contacto con el suelo, suele estar hecha de piedra. Piedras grandes y pesadas, apiladas con cuidado para crear paredes sólidas que soporten el peso de toda la estructura y, lo que es más importante, el peso de la nieve que se acumulará en el techo. Estas paredes de piedra pueden tener hasta 60 u 80 centímetros de grosor. Parece exagerado, pero no lo es. Cuanto más gruesa es la pared, mejor retiene el calor dentro de la casa. Sobre la estructura de piedra se coloca la madera. Gruesas vigas de madera sostienen el techo y crean la estructura de los pisos superiores, cuando los hay. La madera utilizada suele proceder de árboles locales, como el pino o el abeto, que crecen en los bosques de las montañas. Y aquí hay un detalle interesante. Estos árboles, al crecer en condiciones adversas, desarrollan una madera extremadamente densa y resistente, perfecta para la construcción. La arcilla actúa como una especie de mortero natural, rellenando los espacios entre las piedras y creando una capa extra de aislamiento. Cuando se seca, la arcilla forma una barrera contra el viento helado que intenta penetrar por las rendijas. Algunas casas más elaboradas tienen incluso una capa de barro mezclado con paja o estiércol seco en las paredes exteriores, lo que aumenta aún más la capacidad de aislamiento térmico. Las ventanas son pocas y pequeñas. Y no es porque a estas personas no les guste la luz natural, es una cuestión de supervivencia. Cada ventana es un punto de fuga de calor y un punto de entrada para el frío. Por lo tanto, las ventanas están estratégicamente situadas, generalmente orientadas hacia el lado donde sopla menos viento, y son lo suficientemente pequeñas como para minimizar la pérdida de calor. Muchas de estas ventanas tienen persianas exteriores gruesas de madera que se cierran durante la noche y en los días de tormenta más fuerte. El techo es otro elemento crucial. Debe estar lo suficientemente inclinado para que la nieve se deslice y no se acumule demasiado, pero no tan inclinado que el viento pueda arrancar las tejas o la paja que cubre la estructura. La mayoría de las casas tienen techos cubiertos de pizarra, madera o, en las regiones más remotas, de paja compactada. Debajo de esta cubierta siempre hay una gruesa capa de aislamiento, hecha con más paja, lana de animales o incluso musgo seco. Dentro de estas casas, los techos son deliberadamente bajos. Una casa con techos bajos pierde menos calor porque tiene menos volumen de aire que calentar. Por lo tanto,
No es raro encontrar casas en las que una persona de estatura media tiene que caminar medio agachada. Puede que no sea estéticamente agradable, pero marca la diferencia a la hora de mantener el calor. El suelo suele ser de tierra batida o madera, cubierto con gruesas alfombras de lana. Estas alfombras no son solo decorativas, sino también funcionales. Crean una barrera entre los pies de las personas y el suelo helado, y ayudan a retener el calor que sube de la estufa. Y hablando de estufas, llegamos al corazón absoluto de cualquier casa en las montañas de Nepal. La estufa de leña no es solo un electrodoméstico, es el centro de la vida familiar. Es donde se cocina toda la comida, de donde proviene todo el calor de la casa y alrededor de donde la familia se reúne para conversar, contar historias, tomar té y simplemente estar juntos. Estas estufas suelen estar hechas de piedra o metal, con una chimenea que lleva el humo al exterior. Pero a diferencia de las chimeneas occidentales que vemos en las películas, estas estufas están diseñadas para una máxima eficiencia. Queman la leña de forma lenta y controlada, aprovechando cada gramo de calor que la madera puede generar. El fuego nunca es grande y llamativo, siempre es controlado, constante, hipnótico. La leña, por cierto, se trata como oro. Porque, en cierto modo, lo es. Sin leña no hay fuego, sin fuego no hay calor y no hay comida cocinada. Por eso, la leña recogida durante el otoño se raciona cuidadosamente. Las familias saben exactamente cuánto necesitan quemar al día para pasar el invierno, y no pueden permitirse el lujo de desperdiciar ni un solo trozo. Cuando llega la noche y el frío se intensifica, dormir se convierte en otro reto. La gente no duerme con pijamas finos, eso sería un suicidio. Duermen con capas y capas de ropa de lana, hecha a mano con la lana de los animales que crían. Por encima, mantas gruesas y pesadas, también de lana. Y aún así, en muchos hogares, la gente utiliza un antiguo truco. Cogen brasas aún calientes de la estufa, las colocan dentro de recipientes de barro o metal y colocan estos recipientes cerca de la cama, debajo de las mantas. Es una especie de bolsa de agua caliente primitiva, pero funciona. Lo interesante es que estas casas, a pesar de ser sencillas, tienen una eficiencia energética que haría envidiar a muchos arquitectos modernos. Se han perfeccionado a lo largo de siglos, cada generación haciendo pequeños ajustes, aprendiendo de los errores y mejorando el diseño. El resultado es una vivienda perfectamente adaptada al entorno hostil en el que se encuentra. Alimentación y sustento. Hablemos ahora de algo fundamental. La comida. En el invierno de las montañas de Nepal, la comida no es solo una cuestión de placer o de variedad en el menú. Es una cuestión de pura y simple supervivencia. Y a diferencia de lo que ocurre en las ciudades, donde puedes decidir de improviso que quieres comer pizza y simplemente pedirla por teléfono, aquí la alimentación requiere planificación, trabajo y una sabiduría acumulada a lo largo de generaciones. La primera regla es simple. Lo que vas a comer en invierno debe estar guardado en casa antes de la primera nevada. No hay posibilidad de plantar nada, porque el suelo está congelado. No hay forma de ir al mercado, porque no hay ninguno cerca y, aunque lo hubiera, no habría forma de llegar hasta allí. Por lo tanto, todo, absolutamente todo, debe almacenarse previamente. Los alimentos básicos son los cereales. El arroz, el maíz y la cebada constituyen la base de la alimentación de estas comunidades. Estos cereales se almacenan en grandes recipientes de cerámica o en sacos de tela gruesa, siempre en lugares secos y protegidos de los roedores. Y cuando hablamos de almacenar, no nos referimos a unos pocos kilos. Estamos hablando de sacos y más sacos de cereales, suficientes para alimentar a toda una familia durante 4 o 5 meses. El plato más común, el que se come día tras día, es el dal bhat. Si nunca has oído hablar de él, te lo explico. El dal es una sopa de lentejas condimentada con especias. El bhat es arroz cocido. Juntos, forman una comida completa y nutritiva que sostiene el cuerpo para afrontar el frío. Las lentejas aportan proteínas, el arroz aporta energía a través de los carbohidratos y las especias no solo dan sabor, sino que también ayudan a calentar el cuerpo por dentro. Existe incluso una expresión popular entre los nepalíes y,
sobre todo, entre los aventureros que hacen senderismo en el Himalaya. Dal Bhat Power, 24 Hour. Es decir, el poder del Dal Bhat dura 24 horas. Y no es una exageración. Esta sencilla combinación de arroz con lentejas tiene todo lo que el cuerpo necesita para soportar un día entero de trabajo duro o, en este caso, un día entero tratando de mantenerse caliente en el frío extremo. La preparación del Dal Bhat es casi ritual. Las lentejas, que pueden ser rojas, amarillas o incluso negras, dependiendo de lo que haya disponible, se cocinan lentamente con agua, tomate, cebolla, ajo, jengibre y una mezcla de especias que incluye azafrán, comino, cilantro y pimienta. El resultado es una sopa espesa, aromática y reconfortante. El arroz se cuece por separado, generalmente utilizando arroz basmati cuando está disponible, u otros tipos de cereales como el trigo sarraceno o el mijo en las regiones más altas donde el arroz no crece bien. Pero el Dal Bhat rara vez se sirve solo. Se acompaña de otros elementos que marcan la diferencia. Las verduras, cuando están disponibles, se cocinan en un curry llamado tarkari. En invierno, las verduras frescas son un lujo poco común, por lo que las familias dependen de los alimentos conservados. Y aquí entra en juego una de las técnicas más impresionantes de estas comunidades, la fermentación y la deshidratación. Durante el otoño, cuando aún hay verduras disponibles, las mujeres pasan días preparando conservas que durarán todo el invierno. Las hojas verdes se fermentan, creando un alimento llamado gundruk que tiene un sabor ácido y es rico en nutrientes. Los pimientos se deshidratan al sol y luego se almacenan. Los brotes de bambú se fermentan y se convierten en sinki. Las raíces, como las patatas y los rábanos, se guardan en lugares frescos donde duran meses. La carne también forma parte de la dieta, pero de forma limitada. No se puede sacrificar animales con frecuencia porque son demasiado valiosos. Proporcionan leche, lana y trabajo. Por lo tanto, cuando se sacrifica un animal, suele ser por necesidad extrema o en ocasiones especiales. Y cuando esto ocurre, no se desperdicia nada. La carne se corta en tiras finas y se seca al sol y al viento, creando una especie de carne seca que puede durar meses. Los huesos se utilizan para hacer caldo. Se aprovechan las vísceras. La piel se convierte en cuero. Todo tiene su utilidad. El proceso de cocinar la comida en el horno de leña no solo es funcional, sino que también es una forma de optimizar los recursos. La misma leña que calienta la casa es la que cocina la comida. Y cocinar en un fuego de leña le da un sabor especial a los alimentos, un sutil ahumado que no se puede replicar en las cocinas modernas. Las comidas son momentos sagrados. No se trata solo de alimentarse, se trata de estar juntos, de compartir lo poco que se tiene, de dar gracias por la comida que hay en la mesa. Nada, absolutamente nada se desperdicia. Si sobra arroz, se guarda para la próxima comida. Si sobra caldo de lentejas, se convierte en la base para otra sopa. Las cáscaras de las verduras se dan a los animales. Esta mentalidad de cero residuos no es una elección consciente de sostenibilidad, es una necesidad absoluta para la supervivencia. Otro elemento importante en la alimentación es el té. El té no es solo una bebida, es combustible líquido para afrontar el frío. El té típico nepalí, llamado chilla, es fuerte, dulce y suele prepararse con leche. Se prepara hirviendo agua con hojas de té negro, añadiendo leche fresca o en polvo, azúcar y especias como cardamomo y jengibre. El resultado es una bebida caliente, reconfortante y energizante que se consume varias veces al día. La leche, por cierto, cuando está disponible, es un tesoro. Proviene de las vacas, los yaks o las cabras que crían las familias. Parte se consume fresca, parte se convierte en yogur y parte se transforma en queso que se puede almacenar. En las regiones más altas, hay incluso una fábrica de queso de inspiración suiza en el Valle del Antán, donde producen un queso que se ha hecho famoso entre los aventureros. La relación de estas personas con la comida es de profundo respeto. Saben el trabajo que cuesta producir cada grano de arroz, cada lenteja, cada trozo de verdura. Saben que esa comida puede marcar la diferencia entre pasar el invierno con salud o pasar hambre. Por eso, cada comida se valora, cada bocado se aprecia.
Y hay otra capa en esta historia. La comida también es un consuelo emocional. Cuando llevas semanas encerrado en casa, cuando el frío no da tregua, cuando echas de menos el sol, sentarte alrededor de la estufa con la familia, comer un plato caliente de dal bhat, tomar un té dulce. Eso alimenta no solo el cuerpo, sino también el alma. Es en esos momentos cuando se cuentan historias, se comparten chistes, se cantan canciones. La comida se convierte en el pretexto para la unión, para el calor humano que es tan importante como el calor del fuego. La cría de animales. Hay algo que mucha gente no se da cuenta cuando observa la vida en las montañas de Nepal. Los animales no son solo animales. Son compañeros de supervivencia, son calefacción, son alimento, son combustible. Sin ellos, simplemente no se puede pasar el invierno con vida. La cría de animales a estas altitudes extremas es un arte que se ha perfeccionado a lo largo de los siglos. Y cuando hablamos de animales adaptados al frío extremo, el primero que nos viene a la mente es el yak. Este bovino gigante cubierto de pelo largo es una criatura impresionante. Puede pesar hasta 1000 kilos, tiene cuernos curvos y un pelaje tan denso que puede soportar temperaturas de 20 grados bajo cero sin pestañear. El yak es originario de las regiones montañosas del Tíbet, Nepal y Mongolia, y vive cómodamente en altitudes que varían entre los 3000 y los 5500 metros sobre el nivel del mar. Estos animales tienen una capacidad pulmonar 3 veces mayor que la de una vaca común, lo que les permite transportar oxígeno con mayor eficiencia en estas altitudes donde el aire es escaso. También tienen cascos grandes y fuertes que les permiten escalar terrenos rocosos y escarpados sin ningún problema. Pero además de los yaks, estas familias crían vacas más pequeñas adaptadas al clima, cabras de pelo grueso y gallinas resistentes que pueden sobrevivir incluso cuando el termómetro cae en picado. Cada animal tiene su papel, su función específica en la economía doméstica. La rutina de cuidar de estos animales en invierno es brutal. No hay descanso, no hay fin de semana, no hay vacaciones. Incluso antes de que salga el sol, cuando el frío aún está en su apogeo, la gente ya está de pie, preparándose para salir y cuidar del rebaño. Hay que limpiar los establos, alimentar a los animales con el heno y el forraje que se ha almacenado durante el otoño, comprobar que ninguno de ellos esté enfermo o herido. Y no es un trabajo fácil. El heno se cortó y se secó durante el verano, y luego se almacenó en enormes pilas que deben protegerse de la nieve y la humedad. Cada animal necesita una cantidad específica de alimento por día, y este cálculo debe hacerse bien, porque si se acaba la comida antes de que termine el invierno, los animales mueren y la familia lo pierde todo. Los establos suelen construirse anexos a la casa principal, compartiendo una pared. Esto no es casualidad. El calor de los cuerpos de los animales ayuda a calentar la casa. Es una relación simbiótica perfecta. Los animales están protegidos del viento y la nieve, y las personas se benefician del calor que generan. Pero los beneficios van mucho más allá del calor. La leche es probablemente el producto más valioso. Las hembras de yak, vacas y cabras producen leche incluso en invierno, aunque en menor cantidad que en verano. Esta leche se transforma en mantequilla, queso y yogur. La mantequilla de yak, por ejemplo, se utiliza en el té tradicional tibetano que los nepalíes de las montañas beben en grandes cantidades. También se utiliza en lámparas de aceite e incluso para hacer esculturas que se ofrecen en festivales religiosos. La carne, como ya hemos mencionado, se consume con moderación. Cuando se sacrifica un animal, no se desperdicia nada. Absolutamente nada. La carne se seca y se almacena. Los huesos se convierten en caldo. Se aprovechan las vísceras. La piel se transforma en cuero que se utiliza para confeccionar ropa, calzado y cuerdas. Los cuernos se utilizan para fabricar herramientas y utensilios. Pero hay un producto que quizás sea el más sorprendente de todos. El estiércol. Así es, el excremento de los animales. En las montañas de Nepal, donde la leña es un recurso cada vez más escaso porque los árboles tardan décadas en crecer a esas altitudes, el estiércol seco se utiliza como combustible. Se recoge a diario, se extiende en finas capas para que se seque al sol y al viento, y luego se almacena.
Arde más lentamente que la leña, pero genera un calor constante y es una alternativa esencial cuando la leña empieza a escasear. La lana es otro producto preciado. Al final del invierno, cuando la primavera empieza a dar sus primeras señales, se esquila a los animales. La lana de yak es especialmente valiosa, suave y cálida. Se utiliza para confeccionar ropa, mantas y alfombras. Las mujeres pasan horas hilando la lana a mano y luego tejiéndola en telares tradicionales. Cada prenda se confecciona con cuidado, porque tiene que durar años. Pero lo que realmente impresiona es la relación que estas personas tienen con sus animales. No es una relación puramente utilitaria, de explotación. Hay respeto, cariño, incluso afecto. Los animales tienen nombres, se les trata con amabilidad y se atienden sus necesidades con cuidado. Los niños crecen jugando con los terneros y los cabritos. Los adultos hablan con los animales mientras les dan de comer. Esta conexión tiene mucho sentido cuando se comprende que la supervivencia de la familia depende de la salud de estos animales. Si un yak muere en pleno invierno, es una tragedia. Si una vaca deja de dar leche, la familia pierde una fuente esencial de nutrición. Por lo tanto, cuidar bien de los animales no es bondad, es una necesidad. Pero con el tiempo, esa necesidad se convierte en algo más profundo, se convierte en una asociación genuina entre humanos y animales que enfrentan juntos las condiciones más adversas que existen. Unión, comunidad y tradiciones. Si hay algo que queda absolutamente claro cuando conoces la vida en estas montañas es que nadie sobrevive solo. La unión familiar y comunitaria no es un valor bonito que se cuelga en la pared, es una cuestión de vida o muerte. Dentro de cada casa, cada miembro de la familia tiene su papel bien definido. No es una división impuesta, es una división que ha surgido de forma natural a lo largo de generaciones y que simplemente funciona. Los hombres suelen encargarse del trabajo más pesado. Cortar leña, arreglar el techo, cuidar de los animales más grandes, hacer reparaciones en la casa. Las mujeres se encargan de la cocina, de la preparación y conservación de los alimentos, de la confección de ropa y del cuidado de los niños más pequeños. Pero no es una división rígida. Cuando es necesario, todos hacen de todo. Los niños, desde muy pequeños, ya tienen sus responsabilidades. Un niño de 5 o 6 años ya sabe buscar leña, ayudar a alimentar a las gallinas, cuidar de sus hermanos menores. No es explotación infantil, es preparación para la vida. Estos niños están aprendiendo las habilidades que necesitarán cuando crezcan y formen sus propias familias. Lo que es realmente especial es que en estas casas suelen vivir 3 generaciones bajo el mismo techo. Abuelos, padres y nietos comparten el mismo espacio, la misma estufa, las mismas comidas. Y eso crea una transmisión de conocimientos que es casi mágica. Los abuelos cuentan historias del pasado, enseñan antiguas técnicas de supervivencia, transmiten la sabiduría acumulada de toda una vida enfrentándose a inviernos brutales. No hay libros de texto, no hay clases formales, no hay vídeos en YouTube. El conocimiento se transmite de boca en boca, de mano en mano. La abuela enseña a su nieta a hilar lana mostrándole cómo se hace. El abuelo enseña a su nieto a reparar herramientas trabajando junto a él. Este tipo de educación, que el mundo moderno ha perdido casi por completo, sigue viva y fuerte en las montañas de Nepal. Y sin aparatos electrónicos que distraigan, sin teléfonos móviles, sin televisión, sin internet, la gente realmente conversa. Pasan horas alrededor de la estufa simplemente charlando, contando historias, cantando canciones tradicionales. Las largas noches de invierno se llenan de estas interacciones humanas genuinas que han creado lazos familiares increíblemente fuertes. Pero la unión va más allá de la familia nuclear. Toda la comunidad funciona como una gran red de apoyo mutuo. Si una familia está pasando por dificultades, si alguien se enferma, si se acaba la comida en una casa, los vecinos se movilizan para ayudar. No es caridad, es reciprocidad. Porque todos saben que mañana pueden ser ellos los que necesiten ayuda. Hay un dicho que resume bien esta mentalidad. La supervivencia depende más de las personas que de las cosas. Puedes tener la casa más sólida, la mayor reserva de comida, los animales más sanos,
pero si no tienes una comunidad que te apoye cuando las cosas se pongan difíciles, no sobrevivirás. Esta red de apoyo se manifiesta de formas prácticas y concretas. Si un hombre se rompe una pierna y no puede cortar leña, los demás hombres del pueblo se turnan para cortar leña para su familia. Si una mujer se enferma y no puede cocinar, las demás mujeres le llevan comida preparada. Si una casa sufre daños durante una tormenta, todos se unen para repararla. Las tradiciones ancestrales se mantienen vivas y desempeñan un papel fundamental a la hora de dar sentido a los días difíciles. Nepal es un país en el que el hinduismo y el budismo coexisten armoniosamente, mezclándose a menudo en prácticas sincréticas. Más del 80% de la población es hindú, pero la influencia budista es fuerte, especialmente en las comunidades de las montañas. Los rituales religiosos son una parte esencial de la rutina diaria. Por la mañana, antes de empezar a trabajar, las familias encienden incienso y velas, hacen ofrendas a los dioses y recitan oraciones pidiendo protección. Por la noche, antes de acostarse, más oraciones, más ofrendas. Estos rituales no son solo prácticas religiosas vacías, sino que dan estructura al día, crean momentos de pausa y reflexión, fortalecen la fe que ayuda a mantener el ánimo cuando todo parece imposible. Los festivales, incluso en invierno, siguen celebrándose. El Dasain, el mayor festival hindú de Nepal, tiene lugar en otoño, pero sus celebraciones se prolongan. El Tiar, Festival de las Luces, aporta un poco de alegría y color a los días grises. Incluso aisladas, incluso con recursos limitados, las familias encuentran formas de celebrar, de mantener vivas las tradiciones que las conectan con sus antepasados y con su identidad cultural. La confección de ropa a mano es otra tradición que sigue vigente. Durante los largos días de invierno, cuando no se puede trabajar mucho al aire libre, las mujeres se sientan juntas y trabajan con la lana. Hilan, tejen, tricotan. Cada prenda es única, hecha con técnicas transmitidas de generación en generación. Estas prendas son gruesas, cálidas y perfectamente adaptadas al clima. Y también tienen un valor emocional, porque han sido hechas por las manos de alguien a quien quieres. Lo que une todo esto, lo que mantiene a estas personas en marcha cuando el frío aprieta y la oscuridad parece no tener fin, es algo muy simple pero muy poderoso. Es el calor humano. La presencia de otras personas, el sonido de voces familiares, el roce de una mano en la tuya, la sonrisa de un niño. Ese calor humano, literalmente, es más fuerte que el frío. Es lo que mantiene viva la esperanza, lo que hace que valga la pena despertarse al día siguiente y seguir luchando. Adaptación, sabiduría y armonía con la naturaleza. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, una cosa queda clara. Estas personas no sobreviven al invierno de las montañas de Nepal gracias a la tecnología avanzada, los equipos modernos o los recursos abundantes. Sobreviven gracias a algo mucho más valioso. Conocimientos ancestrales, adaptación inteligente y una profunda sabiduría sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza. Cuando cae la nieve pesada y soplan vientos cortantes, estas comunidades no entran en pánico. Simplemente hacen lo que hicieron sus abuelos, lo que hicieron los abuelos de sus abuelos. Ajustan sus rutinas, racionan sus recursos, confían en el conocimiento acumulado a lo largo de siglos. Tienen una paciencia admirable en todo esto, una aceptación de que algunas cosas simplemente no se pueden controlar. Han aprendido, a lo largo de generaciones, a leer las señales de la naturaleza. Saben cuando se acerca una tormenta por la forma en que cambia la dirección del viento. Saben cuando se acerca la primavera por el comportamiento de los animales. Saben exactamente cuánto tiempo durará una determinada cantidad de leña en función de la temperatura exterior. Esta capacidad de escuchar a la naturaleza, de prestar atención a los pequeños detalles, es algo que el mundo moderno ha perdido casi por completo. Vivimos en entornos controlados artificialmente, donde la temperatura es siempre la misma, donde la comida proviene de los supermercados, donde la conexión con los ciclos naturales se ha cortado. Pero allí, en las montañas, esa conexión no solo existe, sino que es esencial para la supervivencia. La vida gira completamente en torno al ritmo natural.
Se despiertan con el sol porque es cuando la luz natural permite ver y el frío da un pequeño respiro. Duermen cuando oscurece porque no tiene sentido desperdiciar recursos en iluminación. En invierno, cuando los días son cortos y las noches largas, la vida se ralentiza. Hay menos actividades, más descanso, más tiempo para la reflexión y la conexión familiar. Viven en armonía con el medio ambiente porque entienden una verdad fundamental. Luchar contra la naturaleza es inútil. No se vence al invierno de las montañas del Himalaya con fuerza bruta. Se sobrevive a él con inteligencia, adaptación y respeto. Las casas se construyen de acuerdo con el terreno, no contra él. Los animales que se crían son los que se adaptan naturalmente al clima. Los alimentos que se consumen son aquellos que se pueden conservar en las condiciones disponibles. Hay una belleza silenciosa en este modo de vida. Sin duda, es una vida difícil. Nadie aquí está idealizando el sufrimiento ni idealizando la pobreza. Pero es una vida que tiene significado, que tiene propósito, que tiene dignidad. Cada acción tiene una consecuencia directa y visible. Cortas leña porque sabes que sin ella pasarás frío. Cuidas de los animales porque sabes que te alimentarán. Ayudas a tu vecino porque sabes que mañana puedes necesitarlo. Esta conexión directa entre acción y consecuencia crea una responsabilidad personal que es poco común en el mundo moderno. No se puede culpar al sistema, al gobierno, a la sociedad. Tu supervivencia depende de tus elecciones, de tu trabajo, de tu sabiduría. Y eso, paradójicamente, es liberador. Para quienes observan desde fuera, procedentes de ciudades llenas de comodidades y tecnologías, esta rutina lenta, esta profunda conexión con la tierra, esta fuerza de las tradiciones, todo ello genera admiración. Porque muestra que es posible vivir de una forma completamente diferente. Es posible vivir con muy poco en términos materiales y tener mucho en términos de paz, unión familiar, sentido de comunidad, propósito de vida. No estoy diciendo que todo el mundo debería dejarlo todo e irse a vivir a las montañas de Nepal. Pero hay lecciones poderosas aquí que podemos aprender. Sobre la resiliencia, sobre la comunidad, sobre vivir de acuerdo con tus necesidades reales en lugar de deseos creados artificialmente, sobre la importancia de las conexiones humanas genuinas. La fuerza de estos pueblos reside tanto en el cuerpo como en el espíritu. Físicamente, son resistentes, adaptables, capaces de soportar condiciones que matarían a la mayoría de las personas. Pero la verdadera fuerza está en el espíritu, en la capacidad de mantener la dignidad y la humanidad incluso en las circunstancias más duras, en la sabiduría de saber que algunas batallas no se ganan con la lucha, sino con la aceptación inteligente. Superan la estación más dura del año no a pesar de sus limitaciones, sino gracias a la sabiduría que han desarrollado precisamente por vivir con esas limitaciones. Y en eso hay una profunda lección para todos nosotros. ¿Podrías vivir así? ¿Podrías pasar meses aislado, dependiendo solo de lo que tú mismo has preparado, enfrentándote a temperaturas que congelan hasta los pensamientos? Deja en los comentarios lo que te ha parecido este viaje. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna aventura por Mundo Bello.